Muy bien, entonces vamos a dar inicio. Isaías capítulo 8. ¿Por qué no oramos nuevamente? Padre, gracias otra vez por tu palabra, gracias por la libertad que tenemos. Y Señor, pedimos que lo que dialoguemos, que lo que aprendamos el día de hoy, lo podamos aplicar, aprender principios bíblicos, Señor, que son para nuestro bien. Y que usted reciba la honra y la gloria. Al igual pedimos por los niños, que cada uno de ellos puedan aprender y podamos recalcar nosotros en casa, Señor, la palabra que usted nos ha dejado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pues estamos en Isaías capítulo 8. Isaías 8, ¿verdad? Así que si usted va ahí corriente, pues va a tener mucho sentido. Voy a intentar explicar un poquito aquí de lo que ha pasado. Pero hay un motivo y hay una cosa que la mayoría de los países el día de hoy buscan. La mayoría de ellos buscan la paz mundial, la paz que este mundo ofrece, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice que si nosotros no tenemos a Jesucristo como el centro de todo lo que nosotros somos, no vamos a encontrar la verdadera paz. En Isaías acabamos de ver ahí en el 7, pero también veremos en el 9. Es más, aquí un detalle: el capítulo 8 es una continuación del capítulo 7, y los primeros versos del capítulo 9, los primeros 7 es más del 9, son parte del mismo contexto. Recordando aquí que la Biblia, por ejemplo, el libro de Isaías, algunos consideran que potencialmente eran dos libros. Realmente, y no me voy a tomar el tiempo para dividirlo, pero algunos lo dividen tal igual como el Antiguo Testamento y el Nuevo, y que pareciera cambiar de voz, pero la realidad es de que los versículos y los capítulos no existían en estos tiempos, ¿verdad? Se le pusieron para poder encontrar los textos con más facilidad. Así que capítulo 7, el 8 es continuación del 7, y el 9 también continúa hasta el verso 7 ahí. Pero si usted mira conmigo, por ejemplo, el 9:6 dice: porque a un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre ¿cómo? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Está relacionado con el capítulo 8, el capítulo 7, y enseguida lo vamos a ver. Pero si usted no ha conocido al príncipe de paz, ¿podrá conocer realmente la verdadera paz? No. Si usted no ha conocido al consejero admirable, al Dios fuerte, su vida estará toda boca abajo. Si usted pone su confianza en otras cosas en lugar de ponerlas en el Dios fuerte, el poderoso, su mundo se va a venir hacia abajo. Y vamos a ver qué es lo que va a suceder aquí en esta profecía, lo que está sucediendo en el capítulo 7, 8 y 9. Pero una pregunta: ¿en qué ponemos nosotros nuestra confianza? ¿En qué? La mía no tiene un encabezado, la suya sí. ¿Qué dice su encabezado? En algunos dice: sea Jehová vuestro temor. Y vamos a ver que el verso 13 va a ser clave de esto. Pero sea Jehová en quien usted pone su confianza, que usted lo venere, lo respete, lo admire a Él. Pero cuando usted conoce otra vez al príncipe de paz, usted tendrá la paz interior y exterior. Pero ¿la paz interior es la duradera o es la exterior, hermanos? ¿Cuál, perdón, dijo? La interna, la interior. ¿Qué es qué? ¿Es la duradera? La interior. La interior. Pero hoy en día, en cuanto a la política, no voy a hablar de la política. ¿Cómo están las cosas? Se quiere paz, se quiere tranquilidad, pero hay rumores de guerra, hay rumores de todo esto. Muchos de los otros países, no solamente el nuestro, está en que si sí o no, y esto y lo otro, y que si presidente o no. Me contacté con varios compañeros en diferentes partes, y dicen: a nosotros nos acaban de quitar todo privilegio, hasta nos quitaron el internet, que tuvimos que salir aquí a la ciudad vecina del otro país para poder conseguir internet. No sabemos qué nos han hecho, qué ha sucedido, pero nos han dejado descomunicados. ¿Qué va a pasar? No sabemos, ¿verdad? Pero bueno, muchos buscan la paz. ¿En qué pone usted su confianza? Jesucristo. Y ahí debería estar, ¿verdad? Pero a veces algunos confiamos en carros, en caballos, otros confían en esto, pero nosotros confiaremos ¿en quién? En el nombre del Señor. Yo nada más quería comentar de que usted dice: varias cosas van a pasar, pero nosotros tenemos que estar abriendo los ojos espirituales
espirituales, porque el Señor ya nos advierte que estas cosas van a pasar. Así es. No nos debe llegar a sorprendidos nada de lo que pasa. ¿Sí? Amén, amén. Y aquí en este país, hermanos, quede quien quede de presidente, ¿sabe quién es nuestro Señor? Amén, Jehová. Jehová. Pero algunas cosas se las va a permitir, otras, bueno, ya hemos hablado de esto. Pero vamos a comenzar aquí con Isaías capítulo 8. Amén. ¿Lo tenemos? Amén. Comienza de la siguiente manera. Me dijo Jehová. ¿Quién le dijo? Jehová. Aquí primero se establece la autoridad de quien Jehová de los ejércitos, el poderoso, el creador, el que tiene toda autoridad, toda potestad, está hablando. Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles, tocante a Maher Salal Asbaz. ¿Cómo arranca entonces el capítulo? Con Isaías hablando. Isaías, su nombre significa salvación de Jehová. Ese es el nombre. Va a tener un juego muy importante aquí su nombre, más adelantito también. Pero Isaías significa ¿qué? Salvación de Jehová, o Jehová es salvación. Entonces, el que es salvación, el que es todo, que tiene toda potestad, que el que es soberano, me ha hablado a mí y me ha dicho qué hacer. ¿Qué le dijo primero? Toma una tabla grande. Aquí esta se puede traducir también de que toma un rollo, o toma una tableta, pero no es lo más importante aquí. Si es grande, para que todos puedan ver, nos va a decir, ¿verdad? Pero ¿cómo le dijo que escribiera? Escribe en ella con caracteres legibles. Se traduce caracteres legibles, pero la palabra que se utiliza aquí en el hebreo dice, escríbelo en palabras comunes. Enosh es la palabra que utiliza aquí, y aquí quiere decir hombre común, para que el hombre común y corriente pueda entenderlo. Usa el dialecto del hombre, porque en estos tiempos también existían ya los diferentes idiomas, pero ¿alguien sabe cómo se comunicaban antes los antepasados? ¿Alguien ha estudiado esto? ¿Nadie? ¿En dónde? ¿Cómo escribían? ¿Qué dibujitos utilizaban en estos tiempos? Eran piedras, ¿no? Eran símbolos. ¿Utilizaban símbolos? ¿Cómo se le nombraban a estos símbolos? ¿Quién sabe? A veces escribía en piedra, a veces en papel de planta, a veces de cuero de animal. Entonces a veces se reducía una madera a un tipo papel que estaba lo suficiente fuerte, pero lo suficiente suave para enrollarlo, pero podía quedar extendido también. Pero los antepasados, ¿en qué idioma escribían? ¿Quién sabe? Jeroglíficos, se le nombra la palabra. ¿Han escuchado esto? Sí. Son en dibujitos. ¿Usted puede entender esto si los ve? A veces dicen, bueno, como que mataron a alguien, o aquí sucedió algo, y el elefante y el dinosaurio aquí, que no. Pero lo que está diciendo, escríbelo también en palabras tamaño hombre, pero en el sentido grandotas, pero para que todo hombre común y corriente los pueda entender y escribir. Entonces, regresemos aquí al 1 donde estamos, ¿verdad? Me dijo Jehová, dirección viene del Señor, toma una tabla grande, o sea que una cartulina, un rótulo grande que todos lo puedan ver, un rollo grande, una tabla grande, como se le quiera traducir aquí, pero escríbelo con palabras comunes, legibles, caracteres. Esta es la palabra que utiliza aquí, ¿verdad? Caracteres. Entonces, pero otra vez, que el que tiene menos educación, al igual que está bien educado, lo pueda ver, lo pueda entender y pueda actuar. Es más, también allá en otros pasajes nos habla muy similar de esto, pero no vamos a tomar el tiempo para ir a verlos. Pero ¿qué dice después? Caracteres legibles tocante a quién? Maher Salal Asbaz. Le dijo en qué escribiera, cómo lo escribiera, dónde y ante quién. Aquí más al rato nos va a explicar esto. Para advertir era el propósito. ¿Qué estaba advirtiendo? ¿Cómo dice? Tengo aquí dos versiones que dicen diferente, pero en lo único que concuerda exacto es en esto último. ¿Por qué? Ok, léalo para nosotros para tener el contexto, por favor. Es un lenguaje que no sé. Ok. Si no lo puede decir. Sí. Ajá,
el que acaba de decir, Ajá. Maer, Ajá. Salal, Hasbaz. Eso es lo que está raro. Está raro porque en inglés la palabra se dice transliterated, transliterado Ajá. desde el hebreo. Entonces, como nosotros no leemos y entendemos hebreo, y como es el nombre de una persona también, se toma tal y como se pronuncia en el hebreo y se usan caracteres nuestros que dice, ¿y esto qué significa? Bueno, nos va a dar el significado más al rato. Tiene varios significados, pero esta frase no tiene sentido porque es un nombre y es una frase que el Señor le dijo, escribe esta frase, que en ese tiempo ellos hubieran entendido qué era lo que significaba. Entonces, esto es lo que vamos a intentar explicar. Pero lo que está diciendo esta frase está prediciendo la caída de Siria, o de Aram, se le conocía también, y de Israel. Aram fue mencionado allá en Génesis 10:22. También de Aram es donde tenemos la palabra arameo, que se hablaba en el tiempo de Jesucristo también, ¿verdad? Pero es Siria que está hablando, y vamos a hablar de Siria y vamos a hablar de Asiria también, diferentes pero al mismo tiempo similar. Entonces, pero Siria, Aram, es lo que vamos a estar viendo aquí. Lo que sucedió fue de que Aram o Siria cayó ante Ashur, Asiria. Y la historia lo corrobora en este aspecto en el año aproximado 732 antes de Jesucristo. Israel también cae aproximadamente en el 722, dependiendo qué fechas y qué calendarios utilizamos, ¿verdad? Pero el profeta termina escribiendo en un rollo, en una tabla grande. A veces estos rollos o tablas se cubrían de una capa de cera. A veces se utilizaba un cincel para escribir. En eso, por eso se le nombraba a veces en la piedra o en una tabla o en diferentes materiales, ¿verdad? Pero se trazaban los caracteres y se utilizaba un instrumento puntiagudo no había lápiz y papel o crayolas en estos tiempos, ¿verdad? Pero, ¿qué escribió? Esta es la frase que escribió, Maer Salal Hasbaz, es un nombre. ¿Qué significa? En algunas Biblias ahí le da quizás la definición de lo que significa de esto, ¿verdad? ¿Pero qué significa? El despojo se apresura, la presa se precipita. Es lo que significa. Señalando al ejército asirio que venía a conquistar a Aram, a Siria. Asiria conquistó a Siria. ¿Sí me entienden? O sea, no, Siria fue conquistado por Asiria, ¿verdad? Y Asiria desapareció, ¿verdad? Porque hoy es nada más Siria. Bueno, y vamos a hablar de esto porque otra vez, aquí estaba Siria, pero Asiria cubrió una gran parte, y vamos a hablar de esto, ¿verdad? Pero también se puede traducir, muy pronto habrá saqueo y destrucción, en nuestras palabras de hoy en día. También se puede traducir, pronto las riquezas de Damasco y Samaria, ciudades seguras y formidables, fortificadas, fuertes, serán llevadas por el rey de Asiria. Y eso estaba ahí en Isaías 7, del 8 al 9, se lo quiere ver más tarde, ¿verdad? Pero esto también iba a confirmar que el profeta Isaías era un verdadero profeta, porque el que profetizaba y no se cumplía, ¿qué le sucedía? Muerte. Entonces, pero otra vez hablando aquí los caracteres, estos eran legibles, entendibles por la mayor parte, desde el más pequeño hasta el más grande, por el hombre común, Enosh es la palabra, que también de ahí viene la palabra Enoch, el nombre, pero significa hombre también, hombre común. Adán es otra palabra también, pero aquí esta es la que se usa, es Enosh. ¿Okay? Entonces no se escribió en jeroglíficos, pero ¿cuál era el objeto? No era para encubrir el mensaje, sino para que fuera tan simple y sencillo, para que el que lo viera, lo entendiera y le hiciera caso, saliera corriendo. Habacuc 2.2 tiene un ejemplo de esto, si lo quiere ver más tarde. Pero seguimos aquí en el verso 2. Y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijos de Jeberequías. Pero si usted busca Jeberequías, a veces lo va a encontrar solamente como Berequías. Pero Urías y a Zacarías, hijos de Berequías. Entonces, ¿cómo comienza ahí el 2? Y junté conmigo. ¿Qué significa esto? Junté conmigo. Jehová me dijo que también tomase o juntase a 2 testigos. Y esto era parte de la norma, que todo lo que se hacía públicamente tenía que haber mínimo 2 testigos. Y si quiere ir a buscarlo allá, no lo busco ahorita, ¿verdad? Pero en 2 de Reyes 16,
Hay un ejemplo de esto. Pero testigos fieles, ¿quiénes fueron estos? Junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Berequías. ¿Ok? Pero si el Urías mencionado aquí es el sacerdote que edificó una réplica del altar de Damasco para el rey Acaz, que está ahí en Segunda de Reyes 16 del 10 al 13, entonces su contacto con Acaz tendría importancia como testigo, porque él le iba a llevar a favor a Acaz lo que él quería llevar a cabo. Y si el profeta dice esto se va a cumplir, entonces él no fácil va a aprobar lo que el profeta está diciendo. Y vamos a aclarar esto enseguida en unos minutitos. Pero el Torah es la ley. En Deuteronomio 17:6, miren lo que dice en Deuteronomio 17:6 en cuanto a lo que se tiene que hacer de los testigos. ¿Ok? Deuteronomio 17:6. Por dicho de 2 o 3 testigos morirá el que hubiere de morir. No morirá por el dicho de un solo testigo. Y aquí habla de tener por lo menos 2 testigos en los diferentes aspectos. Vamos a ver que a Isaías primero se le dijo: escribe esto, hazlo grande para que el público lo pueda ver, pero también no solamente hazlo públicamente, sino que ante estos 2 testigos. Y va a ser muy importante, van a ser muy importantes estos 2 testigos más adelantito para hablar de ellos. El por qué. Bueno, les voy a decir ahorita. Ellos iban a custodiar de que lo que se dijo y lo que se escribió, que fue público, se tenía que cumplir y que se había dicho antes de que sucediera. Porque hoy en día alguien puede decir: mira, esto va a suceder, pero si ya tiene noción de lo que va a suceder y después se escribe, no se puede confirmar de que se escribió antes de que sucediera. Entonces se hizo público para que todo el mundo lo viera y le obedeciera, pero también, o sea que le estaba dando una advertencia, fueran advertidos, pero para que quedara grabado que fue dicho antes de que sucediera. Y habían estos 2 testigos principales, les nombra como testigos fieles, pero era porque son fieles en el sentido de guardar, sino que fielmente iban a guardar lo dicho, lo escrito, para confirmar más tarde de que sí se iba a cumplir tal y como sucedió. Y vamos a hablar de esto, pero si usted quiere aprender más de ellos, de estos hombres, también se encuentra ya en Segunda de Reyes, capítulo 16 y capítulo 18, y habla de Acaz y de la jerarquía de estos, pero no nos vamos a tomar el tiempo para ir a desarrollar quiénes eran estos 2 testigos. Pero ellos lo iban a guardar. Y si no se llevaba a cabo, ellos iban a ser responsables para decir: vamos a apedrear a Isaías por mentiroso, porque lo que dijo no se cumplió. Y ellos mismos iban a incitar al pueblo a decir: vengamos y apedreemos a Isaías por inventarse cosas que no se cumplieron. Pero lo que él predijo se cumpliría también en diferentes etapas, y vamos a hablar de esto. ¿Okay? Pero Zacarías significa Jehová ha recordado. Jehová ha recordado. Y Berequías o Berequías significa Jehová bendice. Entonces, por algunos motivos, otra vez, son recordatorios de que Dios es fiel, que Él bendice y que Jehová recuerda a su pueblo. Amén. Dice el verso 3: y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo Jehová: ponle por nombre Maher-Salal-Hasbaz, que es entonces fue lo mismo que escribió ya en un rótulo, que es una advertencia, pero es el mismo nombre que va a llevar su hijo. Y aquí hay un poquito de confusión, algunos lo malinterpretan, pero yo no, ni me pasó por la mente de esta manera, pero algunos lo interpretan de esta manera, que Isaías va y toma 2 testigos para cuando él se llega a su esposa. No es para ser testigo de esto, de que él va a tener un hijo, sino testigo de que él escribió esto antes. Entonces aquí ya marchó el tiempo y dice: me llegué a la profetisa, y esto quiere decir que estaba casado. Su esposa no nos da su nombre. ¿Cómo le dice? Le dice profetisa. Y dice: prácticamente mi esposa y yo tuvimos un hijo, y el Señor me dijo: dale este nombre. Y
si usted quiere colaborarlo, en Génesis 16:4, de llegarse a su, significa otra vez, pasar tiempo con su cónyuge para que el Señor bendiga con un hijo en este aspecto, ¿verdad? Pero le nombra profetisa, y una pregunta que podemos hablar aquí, ¿es un título? ¿O era verdaderamente ella una profetisa? ¿O legítima en ese sentido? ¿O se le llama así por no saber su nombre? Entonces la tradición judía reconoce a 48 profetas hombres y a 7 mujeres profetisas. Pero ella no se encuentra entre la lista de las 7 que reconoce la tradición judía. Entonces, y si más tarde quiere estudiar de ellos, le puedo mandar todos los textos, ¿verdad? Pero, por ejemplo, la primera que se reconoce como profetisa en Éxodo 15:20 por el pueblo judío es Miriam. Ella fue la directora del coro y danza femenil de la congregación de Israel. Le dice profetisa. Entonces, ¿qué tarea desarrolló ella como profetisa? Dirigió el coro y la danza de las damas femenil, porque dice se levantó Miriam, ¿y quiénes la siguieron? Todas Las mujeres, ¿verdad? Ya en Éxodo 15:20. Entonces dirigió el coro y la danza femenil del ministerio del pueblo de Israel, de la congregación de Israel, ¿verdad? La segunda que se reconoce como profetisa es Débora. Débora fue gobernante, fue jueza, y Jueces 4:4 habla de ella, pero aquí está un detalle. Débora tuvo que levantarse por vergüenza de los hombres, porque en estos tiempos no había ni un solo hombre dispuesto a dirigir y a pararse. Y aquí no quiero que me malinterpreten. Hay tareas que el Señor ha dado a los hombres y hay tareas que el Señor ha dado a las mujeres, y hay tareas que deben dividirse, repartirse y son de la misma manera. Y aquí no se está menospreciando en ninguna manera, por favor no malinterpreten, a las mujeres. Pero es más, Débora misma llama a traer a alguien. ¿A quién? ¿Quién recuerda? A Barak. A Barak. Le dice, ¿no te ha dicho Jehová? Sí. ¿Por qué no has hecho caso? ¿Por qué no le has obedecido? Y él dice, iré, Y tú vas. pero tengo miedo. Pero voy si tú vas conmigo. Por favor. Ok, pues voy contigo. Dice, pero si voy contigo, tú no te vas a llevar la gloria de haber dirigido. ¿Y quién se la lleva? Débora, ¿verdad? Entonces, Miriam, Débora, Hulda es la otra que menciona la Biblia en Segunda de Reyes y en Segunda de Crónicas, Segunda de Reyes 22:14 y Crónicas 34:22. Hulda era la guardarropa real, ella es la que mantenía la ropa del rey. Entonces, este era su oficio. La otra que reconoce el pueblo judío es a Ana. Y ella es mencionada en Lucas 2:36, y Ana fue la servidora del templo por medio del ayuno y oración. Entonces ella dirigía el aspecto del ayuno y la oración, pero a veces no dirigía a nadie más que ella misma. Iba al templo y estaba en el templo continuamente ayunando y orando. ¿Cuántos van? ¿Cuántos van? 4. Va Miriam, Débora, Hulda, Ana. Y el pueblo judío, las otras 3, 4, 5, 6, 7, les dije, ¿verdad? Reconocen a Sara, a Esther, ¿Pero qué Sara? y Abigail, la de Abraham. La de Abraham. Sara, Esther y Abigail. Son las 7 que reconocen. La Biblia, si usted busca en términos, busca profetiza, menciona estas 4, a Miriam, Débora, Hulda y Ana, que hicieron algo positivo. Y las otras 3, el pueblo judío las reconoce, a Sara, Esther y Abigail. Pero la esposa de Isaías no la cuentan como entre las profetisas, y no se da su nombre. De las otras nos dio nombre y cuál era su oficio como profetisa. En el Nuevo Testamento hay otras profetisas que son mencionadas, pero también, al igual, en el Antiguo Testamento hubieron otras. Noadías fue una profetisa que es mencionada en Nehemías 6:14, entre creo que Sanballat y Tobías, que son mencionados, pero esta fue mala, que le llevó la contraria. En Nehemías 6:14. Ella, junto con Sanballat y Tobías y otros, le estaban llevando la contraria de la obra que se estaba llevando a cabo, y les
los acusaban y los maltrataban, ¿verdad? Se burlaban, se reían de ellos. Entonces ella fue mala. En Apocalipsis también está otra profetisa, Jezabel. ¿cómo se llama? Jezabel. Y esa es de las más malas de las malas. Entonces, pero le nombra profetisa, pero fue negativa, fue mala en este aspecto, ¿verdad? Pero nos da sus nombres. Pero de la esposa de Isaías no nos da su nombre. Entonces la pregunta ¿es título o es por decir la esposa del profeta? Ajá, yo pienso que Entonces sí. muchos lo interpretan de esta manera. Así es. Pero ¿cuál fue su oficio? ¿Cuál fue su responsabilidad? Y algunos dicen, bueno, fue de dar a luz a Maher Salal Asbaz. Entonces en este aspecto esa fue su tarea. Y por eso también algunos cuentan a Sara, a Esther. A Esther hizo una gran hazaña, ¿verdad? Y Abigail, ¿quién fue Abigail? La esposa de Natán, no, del malo, de Urias. Fue de malo, pero después de quién? De David. De David, ¿verdad? fue. Entonces por eso el pueblo, porque defendió y terminó haciendo una hazaña grande, pero le nombran profetisa, pero en la Biblia no se encuentra el título específicamente de profetisa, ¿verdad? Pero bueno, ahí en este aspecto cada una tenía un oficio, una tarea específica. Débora fue la que más resalta como gobernadora y jueza, pero otra vez porque no había ningún hombre dispuesto a dirigir para vergüenza de los hombres. Pero aquí está un detalle muy importante. En la familia, el Señor ha puesto y dado la responsabilidad al hombre para dirigir. Y a la esposa también, junto con el hombre. Pero cuando el hombre no cumple su trabajo, hermanos, no queda de otro más que la mujer llevar adelante. Pero el Señor permitió esto en este aspecto, que también la mujer tiene autoridad en este aspecto, ¿verdad? Pero en el aspecto que cuando el hombre no va a hacer su labor, ese es su trabajo que el Señor le ha dado, entonces como padre de familia, entonces la mujer saca adelante aquí, ¿verdad? La familia. Pero en cuanto aquí al ministerio, la situación está de que le nombra profetisa, dice, me llegué a la profetisa, ¿verdad? A su esposa está hablando, pero no nos dice más de su detalle. Bueno, me quedé suficiente tiempo aquí, pero vamos a continuar aquí en el 4. Porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria, delante del rey de Asiria. Aquí ya nos explicó lo que habíamos mencionado anteriormente. Antes, dice, pero antes de qué? De que el niño aprenda a hablar. Que aprenda a hablar. Y lo que está diciendo en otras palabras, en poco tiempo. En poco tiempo. Puede ser en menos de 3 años. Nos está dando ya algo específico aquí. En el capítulo 7 no nos dio tanto específico. En el capítulo 9 no nos va a dar tanto específico hablando de Emmanuel. Porque van a pasar aproximadamente 700 años antes de que se suceda la última parte ahí, ¿verdad? Pero Samaria, ¿dónde estaba Samaria? En el reino norte. Si va conmigo a Primera de Reyes 16:24, por favor, Primera de Reyes 16:24. Si lo encuentra primero, me gana, lo lee, Amén. por favor. Amén. Léalo para nosotros, por Dice, favor. el que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros. Y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves. Primera de Reyes 16:24. Sí, 16:4. 16:24. Amén. Ok, adelante, hermano. Y Omri compró a Ajá. Semer el monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó en el monte. Y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, del nombre de Semer, que fue el dueño de aquel monte. Entonces, ¿quién lo compró? Omri. Omri. De un tal Semer, ¿verdad? Samaria, viene el nombre ahí. De Semer se derriba este nombre, ¿verdad? Entonces, ya existía, lo compró Omri. Y sabe que estudié un poquito de esto y encontré un montón de documentos de una de las diferentes universidades, pero la Universidad Harvard, ¿dónde está? ¿Quién sabe? ¿Dónde está la Universidad Harvard? Harvard, no me sale en español. En Connecticut. Y es una de las más prestigiosas. Dice mi esposa Connecticut, vamos a confirmarle al rato si sí o si no. Pero desde los 50 y antes, varios historiadores han ido a Samaria a buscar de esto. Y encontré también algunos comentarios que
en una expedición que se hizo de esta universidad de Harvard, halló en las ruinas de Samaria los cimientos del palacio de Omri. ¿Y quién era Omri? Era El que compró el monte de Semer, ¿verdad? De Samaria, por eso se le puso Samaria. Cerca de... Carlos found it. ¿Dónde está? Massachusetts. En Massachusetts. Entonces Lisa estaba pensando de Yale, ¿verdad? De Yale. ¿Ok? Pero Omri no era un sacerdote. ¿Era un sacerdote hombre? ¿Era un rey? ¿Qué escuché? Reinado de oro. Reinado de hombre. ¿Un rey? Un rey. Un sacerdote que también se llamaba Omri. También entonces, pero hombre fue el que fundó la ciudad, entonces, pero encontraron el palacio del rey Omri. Que era un rey. Y después de eso, ya en la historia, los historiadores de la universidad que en la expedición que hicieron, no encontraron que otro pueblo había existido en este monte Porque ¿quién? anteriormente a este. Porque ¿quién lo fundó? Omri. Omri. ¿Y de quién lo compró? De De Semer, ¿verdad? Y se le puso después del nombre que era el dueño, Samaria, ¿verdad? aquí arriba. Esto le pertenecía a Semer. Pero ¿qué dice el 4? Porque antes que el niño sepa decir, Padre mío y Madre mía, será quitada la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Y también por ahí encontramos en la historia a un Tiglat-Pileser. ¿Recuerdan de él? ¿Cómo se llama? Tiglat-Pileser. También ahí en los reyes lo vimos. Pero era el rey asirio. Él era el rey asirio. Y se encuentra también en la historia secular. Tiglat-Pileser. Y se le conoce por diferentes nombres, ¿verdad? Pero él hizo una campaña contra Samaria en el año 734 aproximadamente antes de Cristo. Y contra Damasco en el año 732. Entonces destruyó el reino norte. Y ahí fue donde se cumple esto. Dice el verso 5, otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo, el 6, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Rezín y con el hijo de Remalías. Note aquí cómo se le nombra en el verso 6, por cuanto desechó este pueblo. ¿Cuál pueblo? Israel. Israel, Judá, Samaria, Damasco, ¿quién? Bueno, ese es el hijo de Isaías, y ahorita lo vamos a aclarar ese aspecto, ¿verdad? Entonces la ruina fue profetizada para Samaria, para Damasco, Pero es el reino del norte, todo el reino de Israel. y vamos a ver que le sucede también a todos los reinos. Oh, sí, pues después. Del norte y del sur, a ambos. Pero note cómo se refiere Isaías hablando de Jehová, refiriéndose al pueblo. ¿Cómo le dice? Por cuanto desechó, ¿quién? Este pueblo. Este pueblo. Este pueblo. O sea, Note que no le está diciendo porque desechó mi pueblo. no, este. En mi casa tenemos esto muy similar. Cuando mi hija saca buenas notas, digo, mi hija. Cuando se porta mal, le digo a Lisa, tu hija, o esta tu hija. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento cómo sucedía, cómo se llamaba el hombre que sacó al pueblo de la esclavitud? Cuando todo iba bien, Este tu pueblo. o cuando iba mal, era que se lo entregaba al Señor, ¿verdad? Y el Señor, cuando también eran rebeldes, les decía, tu pueblo, no es mío, ¿verdad? Entonces, hasta cierta manera, ¿pero por qué se está refiriendo el Señor a ellos de esta manera? Porque fueron ellos que le dieron la espalda, lo desecharon, y vamos a ver que comenzaron a poner su confianza en los otros pueblos, en los otros reyes, en las otras naciones, en lugar de poner Siloé. Aquí representa las aguas, vamos a hablar lo que significa en unos segundos, pero me están desechando a mí. Por cuanto me desecharon, este pueblo me desechó, no me considera su rey, su líder. Entonces, Isaías por eso dice, por cuanto desechó este pueblo las aguas ¿de dónde? De Siloé. De Siloé, que corren mansamente. Pero también en esos tiempos existían ya ¿cómo se le nombra? ¿Acueductos o acueductos? Lo quiero decir aqua por el agua, ¿verdad? Pero es acueductos.
Y vamos a ver que aquí este acueducto se compara más al rato a un río feroz. Pero dice, y se regocijó con Resín y con el hijo de Remalías. Y se encontraban aquí en una situación difícil. ¿Por qué? Iban a coexistir, ya sea que pacíficamente bajo Asiria o unirse a la rebelión de Resín y Peca. ¿Se acuerdan de esta de Resín y Peca? El 7.6 creo que lo menciona, si no me equivoco. A ver, 7.6. ¿Qué dice el 7.6? De aquí mismo de Isaías. Vamos contra Judá y aterroricémosla y reportémosla entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey, al hijo de Tabel. El hijo de Tabel. Este es el hijo de, se le conoce también de esta manera, ¿verdad? De Tabel. 7.6 ahí. Entonces estaban prácticamente una de dos. Cuando dice este pueblo, sí se está refiriendo a Israel, pero se está refiriendo a los estaban divididos en este momento, en el reino norte y el reino sur. Así que hemos regresado a ver parte de esto, ¿verdad? De la historia anteriormente. Pero de cualquier manera, estaban yendo en contra de la voluntad de Dios, rechazando las aguas de Siloé, ya sea que acercándose a este otro pueblo o juntándose con este otro, rechazando prácticamente a Jerusalén, como el centro de ellos, y rechazando a David, del reinado de David. ¿De dónde iba a venir Jesucristo? Del reinado de David. Entonces rechazando prácticamente las aguas de Siloé, está diciendo, ¿verdad? Y vamos a ver que el verso 14 nos va a confirmar que está refiriéndose a este pueblo, refiriéndose a ambas tribus divididas en este aspecto. Pero ambas estaban haciendo alianza con diferentes grupos y rechazando al Señor. En lugar de apoyarse la una a la otra para estar bajo el Señor, ambas. El 7:17 que nos dice, mire, y Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vieron desde el día de Efraín, que Efraín se apartó de Judá. Esto es, al rey de Asiria. Entonces, y se las está cantando, ¿verdad? Pero aquí en el 14 vamos a ver más adelantito qué significa esto, ¿verdad? Pero Siloé, la palabra ahí traducida desde el hebreo significa enviado, es una de las traducciones. Pero algunos creen que se refiere a las aguas purificadas de un estanque cercano de Jerusalén, que era otra vez símbolo del consejo de Dios y símbolo de la ayuda divina, también símbolo del cuidado y tierno constante de Dios que te proveía de aguas. Ya se citó Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y cómo son esas aguas? Tranquilas. Y hasta cierto punto estaba refiriéndose que estaban controladas, otra vez, que no bajaban torrentemente, ¿verdad? Y vamos a ver cómo va a usar el juego de palabras aquí enseguidas. Lo va a contrastar con el río Éufrates, el río que está tipificando a Asiria, que va a llegar como un aguacero y torrente y te va. Apocalipsis habla de eso también, ¿verdad? Pero y Juan también habla de esto. Es más, Juan 9:7 dice de la siguiente manera, y le dijo, hablando de Siloé, ¿verdad? Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces este estanque todavía existía en el tiempo, ya en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí. Pero algunos dicen que Siloé está hablando de los atributos de Dios también, de su amor y de su ira al mismo tiempo. Porque rechazaste a Siloé cuando te saliste de la cobertura de su provisión. Vas a recibir el torrente, el aguacero, las tormentas de la vida. Entonces por eso dicen que habla de su amor y de su ira. Cuando te sales de lo que Él te provee, de su cobertura, entonces si lo rechazas, estás aceptando lo que te va a traer la vida. ¿Quiere decir esto, hermano, que no nos suceden cosas malas a nosotros los creyentes? No quiere decir que no nos suceden cosas malas, ¿verdad? Nos suceden. Pero otra vez, Él tiene planes, hay cosas que Él permite, hay cosas que Él practica y hay cosas que Él promueve, ¿verdad? Pero Dios querrá Él protegernos de las malas situaciones y malas decisiones. Sí.
pero nos da ¿qué cosa? Libre albedrío. ¿Y qué hicieron estos pueblos? Lo rechazaron y mejor se fueron tras las alianzas de otros pueblos, de otros, y también los iban a conquistar, ¿verdad? Dice el 7, he aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos. ¿Cuáles ríos? Vamos a explorar aquí, el río Éufrates, el río Tigres, potencialmente ambos, ¿verdad? He aquí, por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos, impetuosas y muchas. Esto es, aquí nos va a aclarar, está hablando simbólicamente, ¿verdad? Pero también va a suceder de dos maneras o de tres. Esto es al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas. Pero regresemos ahí el 7, ¿cómo comienza? He aquí, por tanto. ¿Qué significa por tanto? Por la razón dada en el 6. ¿Cuál fue la razón? El motivo. Salieron de su cobertura. Abandonaron la provisión del Señor, su cobertura, lo que Él les había enviado, lo que les había dado, y dijeron, tenemos libre albedrío, vamos a hacer lo que nosotros queramos. Ok, por lo consiguiente, entonces, por tanto, les va a venir una inundación. ¿Cómo se llama esta inundación? Asiria. Le va a negar, primeramente va a negar a Siria, Siria, ¿verdad? A Siria va a negar a Siria y a Samaria, y subirá bastante el agua para alcanzar también a la rebelde Judá. O sea que a Israel y a Judá, ambas tribus, al norte, al sur, a todos. Pero los ríos, ¿aquí qué significa? Está representando el río Éufrates, que se desbordará primeramente. ¿Y cómo es que se desborda este río? Bueno, normalmente se desborda este río por el deshielo de las nieves de sus montañas. De Armenia, ¿ustedes saben dónde está Armenia? Yo he estado en Armenia, la planta de Armenia, y usted mira esta gran montañota increíble y toda la capa de nieve. Normalmente está llena de nieve. Frillísimo. Los primeros discípulos del Señor Jesús llegaron a esos lugares y fue uno de los primeros lugares que se convirtió al cristianismo y después dejó al cristianismo también. ¿Cómo dice? ¿Cómo se llamaba en aquel entonces Armenia? ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo era en la Biblia? También, de ahí también proviene el nombre otra vez que nombramos, se llamaba, no sé si la entendí. O sea, Armenia en el tiempo de la Biblia, ¿cómo era? ¿Cuál de estos era? ¿Cuál de estos lugares era? Siria. Siria. Sí. Están entre el río Tigres y el río Éufrates. Entonces, en este aspecto, el desbordamiento del río es una forma poética aquí de describir la fuerza arrolladora del ejército asirio. Pero algunos creen que por ahí está el arca de Noé, no sé, ¿verdad? También se les nombran los montes de Ararat. Los montes de Ararat. Sí, por eso. Pero y si está hablando de los mismos, no lo sé, ¿verdad? Pero en este aspecto, y podemos estar hablando de dos cosas diferentes aquí. Pero ¿qué está diciendo aquí? Dice, he aquí por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas. Esto es, al rey de Asiria con todo su poder. Con todo su poder. ¿Qué significa eso? Con todo su poder. Con mucha furia. Con mucha furia. Pero si está hablando del rey y de las aguas, dos cosas diferentes. Con toda su pompa. Los reyes ¿sabían cómo marchaban en aquellos entonces? Con una gran escolta, con un gran ejército, con mucho poder. Entonces, ¿está hablando de las aguas o está hablando del rey? Ambos. Está hablando del rey a semejanza del agua. Sí, entonces. Y Está dando como ejemplo el agua de lo que va a ser el rey. entonces el agua venía y sí los inundaba, los llenaba, les quitaba. Hoy en día sucede esto, las aguas pueden causar daños. Sí, está pasando. Continuemos orando ahorita por nuestros hermanos centroamericanos, ¿verdad? En Honduras, en Nicaragua. Chiapas está inundado. Chiapas. Tabasco, ¿Ok? Chiapas. Entonces, el corazón del imperio asirio estaba localizado otra vez entre los ríos Tigris y Éufrates. Pero en la Mesopotamia se le conocía también. Pero naturalmente había canales, había naturales y artificiales, ¿verdad? Los ríos, pero se van a desbordar y se los van a llevar de encuentro. Pero también así mismo les va a ser el rey
de Asiria. El 8. ¿Y hasta dónde va a llegar? No solamente se va a llevar de encuentro primero a quién, a Samaria, a Damasco, pero ¿qué dice el 8? Y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta y extendiendo sus alas llenará la anchura de tu tierra, oh Emmanuel. Aquí un poco un juego de palabras. Y pasando ¿hasta dónde? Hasta Judá. O sea que va a inundar, no solamente se va a detener de inundar a Siria y a Samaria, sino que penetrará hasta Judá. O sea que el norte y el sur los va a llenar todo. Esta potencia mundial de este entonces se los va a llevar de encuentro. Y como dice, llegará hasta la garganta. ¿Dónde está la garganta? Cerca de la cabeza. O sea que prácticamente hasta el punto de casi ustedes quedar ahogados. Pero hay un juego de palabras. ¿Dónde estaba Jerusalén? ¿Dónde estaba Jerusalén? En Judá. Arriba. En un monte alto. En el monte del sur. Y que prácticamente casi va a llegar hasta lo más alto. Sí, sí. Y casi va a destruirlo todo. Pero te va a dejar con vida. Te va a dejar la cabeza, el remanente. Te va a dejar con que puedas respirar, para que recapacites y analices y pienses y puedas sobrevivir. Porque si te deja ahogado, pues ya no hay solución, ¿verdad? Porque si lo elimina todo, bueno, si yo pudiera levantar de cualquier lugar un remanente, ¿verdad? Pero está dejando aquí un remanente. Entonces, el punto más alto va a llegar hasta las puertas de Jerusalén, es lo que está diciendo en otras palabras. Hasta la garganta. No va a cubrir Jerusalén, pero va casi a hacerlo, dejándote ahí. Pero la última parte hay debates. Dice, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de tu tierra. Se puede estar refiriendo otra vez al ejército, a la potencia de este reino que se va expandiendo, que no solamente va a conquistar ya, ¿a quién conquistó ya aquí en el verso anterior? A Damasco, Samaria, ahora hasta Judá, que va a abrir sus alas en el sentido que expandiéndose. Y si usted mira el reino, parecen alas. Si usted lo mira en los mapas, hay mapas bíblicos que lo tienen, está expandido, que cubre un gran terreno increíblemente grande. Otros teólogos lo interpretan que está diciendo que Emmanuel, que Dios estará con nosotros y Él cubrirá como sus alas. El Mesías, el Salvador, va a cubrir, así como en el Nuevo Testamento dice, como la gallina extiende, pone sus alas sobre los pollitos, ¿verdad? Oh, cuántas veces y no quisiste, ¿verdad? Pero algunos lo interpretan de esta manera: tu tierra, Emmanuel, en el sentido, ¿dónde iban a ser Emmanuel? Dios con nosotros. Allí en Judá. O sea que el Señor La tierra va a proteger esto, o va a decir, el Señor va a permitir que sea conquistada tu tierra, oh Emmanuel, que vendrás en el futuro a nacer aquí, en este tiempo, este reino, por la desobediencia de los reyes, de los ambos, el norte y sur, todo el pueblo del Señor, por su desobediencia, van a quedar parte de otro reino por un tiempo. Y puede ser que algunos alegan que por eso se demora cierta cosa 700 años. Pero ¿qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Miren lo que decía el 7:14 de este mismo libro. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Emmanuel. Esto es Dios con nosotros. Y en Mateo 1:23 es lo que se le nombra a Emmanuel, ¿verdad? Tu tierra, Emmanuel. Refiriéndose de regreso a Dios o a la tierra misma que está haciendo de donde vendría el Mesías, ¿verdad? De Judá, donde nacería él. Miqueas 5:2 también nos habla de ello. Dios con nosotros, Emmanuel, ¿verdad? Entonces, o se puede interpretar de esta manera la última parte del 8. Ay, Señor, ten misericordia de nosotros, de tu tierra donde vas a nacer, porque ya estamos viendo que por nuestra rebeldía está sucediendo esto, ¿verdad? Y pudiéramos hablar de otras maneras de cómo se puede interpretar esta última parte,
porque hay diferentes debates, y no sé cómo lo entiende usted ahí, pero un detalle es esto, hermanos, que sí es verdadero. Yo lo interpreto de esta manera, se los voy a decir, que el éxito de los invasores que venían, iban a tener grandes éxitos y se iban a expandir por toda la tierra, ¿verdad? Pero también quienes rechazan a Jesucristo, creyendo que aliándose con este otro pueblo, con aquel, van a tener éxito verdadero, van a tener libertad, que es donde terminan cautivos. Si usted rechaza a Jesucristo, a Dios con nosotros, esa no es la verdadera libertad. Si usted quiere libertad verdadera, es aceptando la cobertura, las alas de nuestro Señor Jesucristo, en lugar de las alas de otros pueblos, de otras potencias, que en ese tiempo se consideraba la potencia más grande, y haciéndose aún más grande, expandiéndose. Pero ¿cuál prefiere usted, hermano? Espero que la protección divina. Amén. El verso 9, vamos más rápido. Reuníos pueblos y seréis quebrantados. Oíd todos los que sois de lejanas tierras. Ceñíos y seréis quebrantados. Disponeos y seréis quebrantados. ¿Así dice el 9? Amén. Dice reunidos. Júntense pueblos. Pero aunque se junten, se unan esfuerzos ustedes, serán vencidos. Y aunque se ciñan, serán quebrantados. Y aunque se dispongan o se ponen a punto para el pleito, para la guerra, también serán quebrantados. Noten cuántas veces se repite aquí esta expresión de diferentes maneras. ¿Cuántas veces? 3, ¿verdad? Reúnanse, van a ser quebrantados. Oír. ¿Okay? Cíñanse y seráis quebrantados, ¿verdad? Dispónganse, listos para la guerra. Pero también lo que no se entendía es de que cuando rechazas al Señor, vas en contra de su voluntad y te dispongas a lo que te dispongas, vas a salir derrotado de ambas maneras, ¿verdad? Localmente y celestialmente. Entonces, estaba claro que les iba a suceder. Amén. Pero aquí les dice, oigan, ahí en el 9, oigan o oíd todos los que sois de lejanas tierras. ¿A quién le está hablando ahí? A los gentiles. A los gentiles, a los de las tierras lejanas. ¿Por qué? Porque el pueblo del Señor no quiso escuchar. Ninguna de las dos tribus quisieron escuchar. Estaban divididas, estaban en desobediencia, estaban en rebeldía, haciendo alianzas con otros, desechando al Señor. Bueno, ya que ellos no quisieron escuchar, ustedes los demás, escuchen esto, por favor. Entonces, ya que el mensaje del profeta no encuentra oídos en Israel ni en Judá, ni en sus partidarios, porque están en contra de ¿quién? De Dios mismo, del trono de David, el heredero. Entonces van a tener derrota completa, porque si no estás con Dios, eres contra Él. ¿Qué dice el 10? Tomad consejo, tomen consejo y será anulado. Proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. Entonces aquí algunos lo interpretan de esta manera: Dios o puede ser tu refugio o Él va a ser tu castigo. Porque si estás bajo su cobertura, aceptas su agua, sus provisiones, vas a tener su bendición. Pero si te sales y haces cualquier otra cosa, estás en contra de Él. Entonces es aquí también donde se interpreta, porque Dios está con nosotros, Emmanuel, ¿verdad? Y Números habla de esto, los Salmos hablan de esto, que habla que Él es nuestro refugio, Dios con nosotros, y a Él hay que temer. ¿Qué dice el 11? Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo, y vamos a hacer la pausa ahí. En otras palabras, Jehová me amonestó, está diciendo el autor, Isaías. O sea que, ¿qué le asegura Dios a Isaías aquí? De que a pesar de que van a suceder estos acontecimientos, ¿qué va a pasar? Que Dios lo está permitiendo, Dios tiene un plan, y el que va a tener éxito es Dios.
Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte. Me inspiró, sí, me reveló, sí, me habló y me dio estas palabras. Pero dice, acuérdate de mí, de mi mano fuerte y poderosa. En otras palabras, yo tengo la última palabra. Aunque permita esto por la desobediencia de este pueblo, que me rechazó y le va a venir grandes consecuencias, no camines en el camino de ellos. O sea que no te preocupes por su desobediencia. Tú séme obediente. Pon tu confianza en mí, le está diciendo Dios a Isaías. No tengas pánico y tampoco le des pánico a los demás, en otras palabras. Porque tuvieron pánico y buscaron la ayuda en otros lugares, los pueblos. Dice el 12, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. ¿Qué significa conspiración? Un complot. ¿Qué hicieron? Hicieron una alianza con extranjeros. Dice el 7:2, y vino la nueva a la casa de David diciendo, Siria se ha confederado ¿con quién? Con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, con que se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Confederación aquí lo mismo es que una alianza, ¿en contra de quién? De Dios mismo, de su liderazgo teocrático. Aquí, este pueblo, ¿cómo es? Demócrata. ¿Qué significa eso? Igualdad. Demócrata. Tenemos una democracia aquí en este país, supuestamente. ¿Qué significa? Democracia. Democracia, ¿qué significa? Pues yo sé porque los Que demócratas... lo que diga la mayoría, eso se hace. Que el pueblo puede seleccionar su propio líder, ¿verdad? Por eso le digo que todos pueden... ¿Qué significa cuando el que gobierna es un dictador? Que no tienen ni voz ni voto. es comunista. Es lo que diga el dictador y es lo que sucede, ¿verdad? Dios no es dictador, nuestro liderazgo de Dios es teocrático. ¿Verdad? ¿Y cómo se le nombraba cuando cada quien hacía lo que mejor le parecía? ¿Cómo se llama eso? Anarquía. Que no había un líder principal, habían desechado a Dios. Pero aquí hicieron una alianza con los paganos, con los del mundo. Nosotros, hermanos, ¿cómo deberíamos vivir? De acuerdo otra vez al liderazgo de Dios, ¿verdad? Pero vamos más rápido. Ni temáis, no le llames todo conspiración a las cosas que este pueblo llama conspiración, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué dice? Porque no son de Dios. Porque no son de Dios. Y de acuerdo al verso 2, traen miedo, traen estremecimiento, etcétera, ¿verdad? Mejor confía, pon tu confianza en Dios. Y es lo que nos va a decir el 13. ¿En quién debemos confiar? No pongas tu confianza en las alianzas de los demás, con el mundo, en estas cosas pasajeras, que Dios las permite a veces y las usa para castigo, para castigar la rebelión y la desobediencia de su pueblo. Pero ¿qué dice el 13? A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor. No, o sea, que no le tengas miedo y respeto a estas otras cosas. Él sea vuestro miedo. ¿Así dice su traducción de ustedes? Sí. A Jehová de los ejércitos. ¿A quién otra vez? Al de la mano poderosa, al creador, al sustentador, al soberano. A Él santificad. ¿Qué significa esto? A Él obedezcan, a Él santifíquense ustedes, a Él respeten, a Él veneren. Apártense para Él, solamente sean para Él, y sea Él vuestro temor. Pero aquí hablando otra vez de positivo, ¿verdad? Y Él sea vuestro miedo. Aquí la palabra miedo significa temblor, asombro, maravilla. En inglés se dice awesome, pero también standing in awe, que te deja boquiabierta, ¿verdad? Maravillado, pero por su grandeza, pero también en terror y temblor en el sentido otra vez de su grandeza, que si estás haciendo lo malo, ¿verdad? Que Él sea tu protección, que Él sea
a lo que temes. Y como decía el encabezado que dijimos, que sea vuestro temor, ¿verdad? Y ahí este es el verso clave del capítulo, ¿verdad? Y vamos a resumir lo demás ya prontamente, ¿verdad? Pero el profeta se le está diciendo, tú no hagas alianza con nadie más, así como los pueblos han hecho alianza con otros. Es más, tú tampoco te vayas con este pueblo o con el otro, ni del norte ni del sur. Tú permaneces neutral en este aspecto. Es más, que tu alianza sea con Dios mismo, que Él sea tu autoridad y tu temor, y más bien dirige a tus discípulos para exhortarles a que sean firmes en la posición que Dios ha dado a esta profecía que proclama Dios para el pueblo, ¿verdad? En otras palabras, está diciendo a Jehová de los ejércitos, a Él trata como santo porque Él es el único santo. Lo que tú estás tratando como santo son tus alianzas con los pueblos paganos. Que Él sea tu temor, que Él sea tu temblor, que Él sea a quien respetas, que Él sea tu santuario, tu protección. Es lo que va a decir también el 13 y el 14. A Él santifiquen, a Él honren, a Él glorifiquen. Que Él sea tu única esperanza, tu única protección. A Él teme. Y Primera de Pedro habla de esto, no nos vamos a tomar el tiempo. 3, 14 y 15. Isaías también anteriormente lo dijo. En el Nuevo Testamento también nos dice, hermano, en Hebreos 12:2, ¿verdad? Sí, correcto. Puesto los ojos en Jesús. Sí, y nos habla de esto, que Él sea tu todo suficiente, que Él es el insuperable, el más grande de todos, ¿verdad? Es el soberano. El 14, entonces Él será por santuario, tu protección, ¿verdad? Pero a las dos casas de Israel, aquí es cuando se refirió a tu pueblo, ¿verdad? Por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Entonces, ¿qué está diciendo? Que Él sea tu refugio seguro, que Él sea tu único líder. Pero para el que no fue, el que lo desechó, ¿qué va a ser para él? Tropezadero. Y aquí no nos vamos a tomar el tiempo, si usted quiere anotarlos, como 100 escrituras de esto. En Lucas 20:18 nos dice de esto, Romanos 9:32 a 33, Primera de Pedro 2:7 al 8, Lucas 21:35, Primera de Tesalonicenses 5:2, nos hablan de estas situaciones, ¿verdad? Pero solamente Lucas y Mateo 21:44, que nos habla que el que cae sobre esta piedra y la piedra cae sobre él, ¿qué le va a suceder? ¿Quién sabe? ¿Cómo va a quedar? Deshecho, despedazado. O sea que la roca misma, Jesucristo, nuestra roca, es nuestra protección, nuestro refugio si estamos dentro de Él. Amén. Pero si te sales de Él, dice, esta misma roca va a caer sobre ti, que quiere decir que te va a desmenuzar, te va a despedazar. Entonces, Dios es amor, pero Dios es justicia. Si estamos dentro de sus linderos, Amén, nos extiende su misericordia, su perdón, su todo. Pero si somos rebeldes, si nos salimos, las consecuencias van a caer. Todo el peso de la ley, podemos decirlo de esta manera, de la justicia va a caer sobre nosotros. amén. Entonces Mateo 21:24 habla de eso, Lucas 20:18, Romanos 9:32 al 33 y Primera de Pedro 2:7 al 8. Y la última parte del 14 dice, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Aquí lazo por red es como se caza una presa, un ave con una red. Desapercibido pasa el venadito por ahí cuando la red o el ancla, ¿cómo se le nombra? No Se sé, me fue la palabra. eh, Pero la trampa, Trampa. lo agarra desapercibido. También la Biblia dice que Jesucristo vendrá como ladrón en la noche, no que sea ladrón, sino que cuando menos Lo esperamos. lo esperas, ¿verdad? Vienen las consecuencias, viene la situación ahí. Y 15, y muchos tropezarán entre ellos, y caerán, y serán ¿qué? Quebrantados, y se enredarán en la red, en la trampa, y serán apresados, así como la presa, ¿verdad? Tropezarán, serán presos. Otra vez, cómo se cazaban los animales salvajes. Cuando menos te lo esperas, te cae, sucede. El 16, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Aquí se entrelaza con el anterior. Ata el testimonio y sella la ley. ¿Qué significa? Reafirma, confirma. Ya que nadie más quiso escuchar, inviértele a tus discípulos que quieren escuchar, que quieren aprender. Que tú y ellos, tus discípulos, tus hijos, tu familia, los que sí te ponen atención, ya que los demás no quisieron prestar atención,
confírmalos y hazle saber que esto se va a cumplir, ¿verdad? Pero ¿qué significa ata el testimonio y sella la ley? Significa que las palabras que fueron escritas en el rótulo, significa que el nombre que es el mismo nombre que le dio a su hijo, que él lo comparta para las generaciones venideras, porque también esto va a suceder una vez más cuando el Rey de Reyes y Señor de Señores viene a hacer la justicia, la piedra que va a caer sobre los demás, que los va a desminuzar, ¿verdad? Entonces enséñalo a las generaciones para que ellos lo sepan. Impártelo a tus discípulos. Y Apocalipsis habla de esto, también Daniel y otros pasajes hablan de esto, pero no nos vamos a tomar el tiempo para ir a verlos. Ata el testimonio, séllalo, porque se va a cumplir. Pero en Apocalipsis hay una porción que dice, no selles las palabras de esta profecía, porque el tiempo está cerca, o sea que ya se van a cumplir, no es necesario sellarlas para las otras generaciones, ¿verdad? Y algunas de estas cosas ya sucedieron y faltan algunas por suceder de las profecías. Entonces es cuando se cumplirán una vez más cuando regrese el Señor, en su venida. El 17: esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. Lo que está diciendo, aunque es difícil confiar en el Señor, porque a veces nosotros le dimos la espalda, a veces Él esconde su rostro, es como que si no lo vemos, es difícil confiar en el Señor cuando no lo vemos, hermanos. Sí. Pero dice, esperemos y confiemos en Él aun cuando no lo podamos ver, ¿verdad? Cuando no lo podemos ver. Pero ¿por qué escondió su rostro? Por nuestro pecado, por nuestras injusticias, nuestras maldades. Pero podemos confiar en Él aun cuando no lo vemos. Amén. Aun cuando pareciera ser que su profecía no se ha cumplido y parece que se tarda. Otra vez ya mencionamos que en una de las situaciones, entre el Antiguo Testamento, cuando termina el Antiguo Testamento y comienza el Nuevo Testamento, ¿cuántos años pasan aproximadamente ahí que se le nombran como años de silencio? ¿Quién sabe? 70 años. Un poco más. Más de 700, ¿no? 700 y feria. Entre 500, 700 por ahí, ¿verdad? Pero ¿por qué? ¿Verdad? No nos vamos a tomar el tiempo de esto, pero a veces, ¿dónde estás, Señor? ¿Por qué no hablas? ¿Por qué no te escucho? ¿Por qué? Entonces, aunque pareciera ser que el Señor esconde su rostro, podemos seguir confiando en Él. Así que esperando en Él. Esperanza. Esperando es la raíz de esperanza, ¿verdad? Esperar en Él. Tener nuestra confianza. Por eso termina la última parte del 17. Y en Él confiaré. En Él esperaré. Van de la mano ahí. Aunque Él no pareciera apresurarse en ese momento. El 18. Pero bueno, les hago esta pregunta, ¿verdad? Ya estoy terminando. ¿Usted está dispuesto a esperar y aceptar los tiempos del Señor? ¿O a veces queremos nuestros tiempos? Ya rápido, ya pronto. Es difícil, ¿verdad? Esperar en el Señor a veces. El 18. He aquí yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos, que moran en el monte de Sión. Y también creo que fue el hermano Carlos que mencionó esto, ¿verdad? Hebreos 2:13 menciona esto. Jesucristo hablaría de esto en la cena con sus discípulos. Pero aquí hay un juego de palabras que también se pueden estar refiriendo al Mesías, pero es un cuadro, un tipo de Cristo. ¿Por qué? Isaías, ¿qué significa? ¿Quién recuerda? El enviado. Salvación. Jehová es salvación, ¿verdad? ¿Cómo dijo Isaías? Isaías, ajá, ¿qué significa Isaías? Salvación de Jehová. O Jehová es salvación, ¿verdad? Pero dice aquí Isaías, he aquí yo y los hijos que me dio Dios. Entonces habla aquí en plural, ¿verdad? Pero Hebreos 2:13 habla de esto, pero habla de la humanidad del Mesías, pero también ya habló de Emmanuel, Dios con nosotros. Pero ¿cómo se llamaban los otros hijos de Isaías? ¿Quién sabe? Ah, sí, Ya vimos uno, ¿verdad? Sí, ya vimos. Pero aquí Isaías es representado como padre e hijo al mismo tiempo. Pero en Isaías vimos Isaías y Emmanuel, niño, el niño que iba a nacer y Dios fuerte, y que él sería un prodigio, ¿verdad? Admirable, Dios fuerte, ¿verdad? De ser admirado. Entonces Isaías está diciendo, yo y los hijos que me dio Jehová somos por señales. ¿Y qué es presagios? ¿Algo que va a suceder? ¿Qué? Que están prediciendo algo que va a suceder. ¿Qué más?
Presagio con milagros. Milagro, prodigio, y el nacimiento del Mesías, ¿cómo fue? Presagio. Presagio, milagro, ¿verdad? Entonces, aquí está haciendo este juego, porque ya vimos, Emmanuel significa Dios con nosotros, ¿verdad? Y aquí los hijos que Dios me ha dado, entonces hablando a ambos de Isaías, él es salvación de Jehová, y Emmanuel es Dios con nosotros, hablando de sus hijos, otra vez Isaías y Emmanuel, hijo, niño y Dios fuerte, y el prodigio de los milagros, las señales. Entonces Isaías significa salvación de Jehová. El otro hijo de él se llamaba Shear Hasbub, que significa un remanente volverá. Y el otro, ¿cómo se llamaba el que vimos aquí? Maher Shalal Hash. Ya hablan hebreo, ¿verdad? O árabe parecen ustedes. ¿Y qué significa El veloz es el botín, veloz es la presa, ¿verdad? ¿Cómo significa? ¿Cómo? Y ya viene su sentencia prácticamente, el 19. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? El pueblo estaba acostumbrado a consultar a adivinos, a las brujas. ¿Quién fue a ver a un adivino? Una divina, a la bruja de Endor, Saúl. Esto estaba prohibido en la Biblia. Pero ustedes, en lugar de consultar la ley, la palabra de Dios, a los profetas de Dios están consultando a lo negativo, a lo malo. Ustedes les van a preguntar, dice, pregunten a los encantadores y a los adivinos. Y susurrar aquí es de que hablaban, como, sí, pero hacían unos ruidos, como, ¿cómo se llama el que habla así, que tiene un monito así? Ventríloco. Y estos hacían sonidos como murmurar, pero casi como gemir, casi como hace el perro, ¿verdad? Pero supuestamente estaban hablando de un muerto o de un difunto en estos tiempos. Pero ustedes consultan y prefieren esto a que la palabra del Señor. Gruñían estos adivinos, estos brujos. Dice el 6, mejor vayan, el 20, perdón, a la ley y al testimonio. Amén. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Entonces la ley aquí representa la palabra del Señor, su testimonio, la Biblia, ¿verdad? El Antiguo Testamento no estaba completa en estos tiempos, pero para lo que tenían, mejor consulten la palabra del Señor en lugar de ir a los adivinos que ustedes están viendo, a los brujos. Y estos brujos no les ha amanecido, se puede interpretar de esta manera, no les ha salido la luz, no han visto la luz. ¿Quién es la luz? Cristo. La oscuridad representada por el enemigo, ¿verdad? Ustedes prefieren esas cosas. A los mediums se les nombran los mediadores, ¿verdad? Pero ¿quién es nuestro mediador? Jesucristo, ¿verdad? Entonces aquí confundidos ustedes escuchando teología de demonios en lugar de escuchar la palabra del Señor. A aquellos no les ha amanecido. El 21. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto. O sea que serán deprimidos, fatigados, con ansiedad, con problemas, hambrientos. Si pensaban que les iba mal, les va a ir peor. Y ahora no hay nada. Levantar el rostro aquí significa, puede ser levantarlo al cielo y maldecir a Dios, o levantar su rostro hacia Judá, hacia Jerusalén, y no ver esperanza que venga de ahí. Porque también, como dice el salmista, levantaré mis ojos a los montes. ¿De dónde viene? Mi socorro, mi socorro. Entonces, al que maldijeron, van a levantar su vista en esa dirección, o hacia el cielo, o hacia la tierra, de donde viene la salvación, porque dice el 21, y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre, se enojarán y maldecirán a su rey, a su Dios, levantando el rostro en alto. Y el 22 dice, y mirarán a la tierra, y he aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas, en la oscuridad, en lo que consultaban con los brujos, en lugar de ir a la palabra del Señor, donde hay luz, esperanza, vida, salvación, sanidad, protección, todo lo bueno. Ustedes optaron por esto y les va a venir peor de lo que lo tenían, ¿verdad? Entonces, ¿por qué optamos nosotros? Por la salvación, la protección, temer al Señor, ¿verdad? Ante todo. Gracias por su tiempo. Ahí disculpen que me alargué un poquito el día de hoy. Padre, gracias por este día, gracias por tus palabras, gracias
por cada niño, cada joven, cada adulto. Señor, gracias por esta congregación. Pedimos bendición sobre cada